rol de la Machi y las autoridades. Rayen, su mamá Maylén y su abuelita Sayen pronto viajarán a la comunidad donde serán parte de los preparativos que se llevarán a cabo para la celebración del Huiñol-Tripantú o Huechipantú. La comunidad tiene diferentes autoridades que desempeñan distintos roles. La abuelita está muy contenta porque su hija y su nieta participarán junto a ella en esta ceremonia tan importante de la comunidad. Y es así como comienza el nuevo despertar de Maylén, la mamá de Rayen, quien hasta ahora aún no se daba cuenta de lo valioso que son sus raíces. Hija, tú sabes que en este mes hay algo muy importante para todo el pueblo mapuche. Y es la celebración de Huiñol-Tripantú o Huechipantú, en la cual participamos todas las familias de la comunidad. Es por eso que te quiero invitar a ti y a Ñipi Chidoma Rayen para que juntas vamos a nuestro love a celebrar. Mamá, usted sabe que este mes para mí es bueno por la venta de mis sopaipillas. Lo veo difícil. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Vamos, por favor! Ay, niña, tú como siempre interrumpiendo. Déjala, está bien su deseo y curiosidad. Es muy buena. Tú también eras así cuando pequeña. Ya, voy a ver qué puedo hacer. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yo quiero ir! Y llegó el día cuando Sayen, Maylén y Rayen llegaron a la comunidad para celebrar el Huiñol-Tripantú. Observan cómo la comunidad se prepara para la celebración. Estoy tan contenta de tener a mi hija y a mi nieta junto a mí en estos momentos tan especiales. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué feliz estoy de estar aquí! ¡Qué lindo todo, abuelita! ¿Y ella? ¿Quién es? Ella es la Machi, una de las personas más importantes dentro del pueblo mapuche. Es como la doctora, es quien prepara el agüén, remedios de hierbas medicinales. Es la sanadora del cuerpo tanto físico como espiritual. Por lo tanto, es una autoridad espiritual. No se involucra en ningún tipo de conflicto social ni político. Y Machi puede ser hombre o mujer. ¿Y qué es conflicto, abuelita? Quiere decir que ella no participa de ningún tipo de enredo, es decir, que no se involucra en ningún copuchenteo. ¿Y por qué tiene ese tambor? Ay, niña, ese no es un tambor, se llama pulchún y ese es solo de ella y nadie más lo puede utilizar porque está consagrado para las ceremonias. Sí, ella tiene toda la razón. Así es. ¡Ah! Ya me di cuenta que tiene Carilonco, Unulonco, Chaguay, Chapelacucha y Sucultún, como dice mi mamá. Aunque yo también lo quiero tocar. ¿Y ese caballero con esa manta negra? El Lonco también es una autoridad muy importante al que hay que respetar, porque lleva la representación de toda la comunidad. O sea, es el jefe y cabeza de la comunidad. Sí, él es un hombre muy sabio y sencillo. Nunca andará mostrando sus credenciales porque su conocimiento lo lleva en su piuque, corazón y en su mullo, cerebro. ¡Ah! ¿Y esa señora que tiene esas ramas? Ella es la Lahuentuchefe. También es una autoridad. ¿Qué hace ella?
Ella recolecta y prepara los remedios con las hierbas medicinales que cada día es más difícil encontrar con la tala sin conciencia de los bosques nativos. No saben que provocan un gran daño al hidrofilmoñén a toda la vida. ¡Ah! ¿Acá también tienen hospital? Ay, niña, en la comunidad misma no, pero en el pueblo sí. Nuestra medicina es natural, mejor y mucho más sana que la medicina occidental. ¿Y en esta ceremonia hay un presentador? Porque yo puedo ser. Sí, sí hay. No es necesario que seas tú. Aquí hay de todo. Esta comunidad es muy completa, solo que él se llama Huerquén. Él tiene el don de la palabra y cada vez que se necesita hablar con otras autoridades, lo hace el Huerquén. Es el vocero y relacionador público o embajador. Él lleva el mensaje del lonco. Y antes que sigas interrumpiendo, te digo que hay muchas autoridades y cada una desempeña un rol diferente en bien de la comunidad. ¡Oh! ¡Qué sabios son, mamá! ¿Y qué preparados están? Saben mucho y tienen de todo. En Huecuyen continuaré contando cómo sigue esta hermosa historia de Rayén. Pehuén, nos volveremos a ver.